Buen día, nosotros somos el equipo 8 y expondremos nuestro producto integrador de aprendizaje que hablará acerca del equilibrio líquido-vapor de 2-propanol con metil-isobutilcetona. Contaremos con los siguientes apartados: introducción, objetivos, metodología, resultados y discusiones, conclusiones y por último nuestra bibliografía. En este trabajo hablaremos del equilibrio líquido-vapor de la mezcla binaria 2-propanol y metil-isobutilcetona a una temperatura de 353 Kelvin. La metil-isobutilcetona es uno de los compuestos más importantes en la industria petroquímica. Para el caso del 2-propanol, una de las más conocidas es sin duda la del antiséptico. ¿Por qué es importante el uso de esta mezcla? Ya que ambos componentes tienen un uso en común, el ser utilizados como solventes. Es de suma importancia tener conocimientos termodinámicos sobre la separación y purificación de mezclas binarias, ya que esto ayuda al diseño, operación y optimización de las plantas de proceso en las que se encuentran. Es importante conocer el equilibrio líquido-vapor de esta mezcla, ya que se puede obtener metil-isobutilcetona a partir del 2-propanol. El principal objetivo es identificar cuál de los siguientes modelos, ley de Raoult modificada, formulación gamma-phi y flash isotérmico ideal, tiene un mejor ajuste comparado con la información experimental obtenida del artículo científico. La metodología llevada a cabo durante este proyecto fue la siguiente. Primero, la ley de Raoult. Iniciamos introduciendo las constantes de las ecuaciones de Antoine para ambas especies y calculamos la presión saturada con la ecuación 1.1 a una temperatura de 353.15 Kelvin. Introducimos los valores de X1 para calcular la P para cada valor de X con la ecuación 1.2. Después determinamos Y1 para cada punto en el equilibrio con la ecuación 1.3 y así finaliza. Para la metodología de la ley de Raoult modificada, seguiremos el mismo proceso. Introduciremos los parámetros de A12 y A21, los valores de presión saturada para ambas especies y el valor de X1 y X2. Calcularemos gamma 1 y gamma 2 con la ecuación 2.1 y 2.2 respectivamente, donde gamma es el coeficiente de actividad para la fase líquida. Después calcularemos P con la ecuación 2.3 para cada valor de X y por último determinamos el valor de Y para cada punto en el equilibrio con la ecuación 2.4. Para la formulación gamma-phi introducimos los valores de X1 y de temperatura. Calculamos gamma 1 y gamma 2 con las ecuaciones 2.1 y 2.2 respectivamente. Después proponemos un valor para la presión. Evaluamos Z con la ecuación cúbica de estado 3.1 donde Fz tiende a 0. Calculamos phi y una presión nueva con la ecuación 3.2 y 3.3 respectivamente. Si nuestro error es menor a la tolerancia del 1%, imprimimos la presión y calculamos una Y con esa presión. De lo contrario, tenemos que volver a proponer un valor para P, el cual será nuestra presión nueva, y realizar el procedimiento hasta que el error sea menor a la tolerancia del 1%. La metodología para el flash ideal es introducir los valores de temperatura de ZI, de gamma, de A12 y A21. Introducimos un valor de presión también. Calculamos las coeficientes viriales con las reglas de mezclado. Después calculamos el exponente politrópico con la ecuación 4.1. Calculamos Φ1 y Φ2 con las ecuaciones 4.2 y 4.3 respectivamente. Calculamos una KI con la ecuación 4.4. Después proponemos valores para X1 y G, y ZI1 va a ser igual a X1. Iteramos hasta que la ecuación 4.5 sea 0. Después calculamos una YI con la ecuación 4.6 y imprimimos los valores de X1, G, Z1 y Y1. Por último, tenemos que realizar este procedimiento para cada punto en el equilibrio. La metodología a seguir para el cálculo de la entalpía comienza obteniendo los parámetros de los componentes puros, localizando la temperatura que se mantiene constante, así como X1 y X2 y la presión. Luego se procede a calcular la entalpía 1 y 2 con la ecuación 5.1, de ahí proseguimos a calcular la entalpía ideal de vapor y líquido con la ecuación 5.2. Después se calcula la entalpía en exceso con la ecuación 5.3 y la entalpía residual con la ecuación 5.4 y el conjunto de ecuaciones 5.5. Por último, para calcular la entalpía total se procede a utilizar la ecuación 5.6 para el caso de la entalpía de líquido y la ecuación 5.7 para el caso de la entalpía de vapor. En los resultados nos encontramos con la comparación gráfica de cada uno de los modelados con los datos experimentales del equilibrio líquido-vapor de la mezcla 2-propanol con MIBK a 353.15 Kelvin. Estas gráficas son de composición versus presión en kilopascales. Los datos experimentales son mostrados por medio de rombos, mientras que los datos calculados con los modelados son mostrados con la línea continua. En la gráfica 1 tenemos la ley de Raoult, donde no existe un buen ajuste con los datos experimentales, mientras que en la gráfica 2 se muestra la ley de Raoult modificada, la cual presenta un excelente ajuste con los datos experimentales. La gráfica 3 de formulación gamma-phi también muestra un buen ajuste con los datos experimentales. Por otro lado, la gráfica 4, modelada con flash ideal, solo muestra un buen ajuste con los datos de X1, que es la fracción mol de la fase líquida. A continuación observamos
las gráficas de los resultados de entalpía de los modelos ley de Raoult modificada y formulación gamma phi, donde se puede apreciar el comportamiento de la entalpía versus la composición. Para los dos primeros modelos, Raoult y Raoult modificado, contemplamos que ambas gráficas son muy parecidas, y en el modelo gamma phi observamos que la entalpía de vapor presenta un cambio. Esto es porque en los dos primeros modelos consideran a la fase vapor como ideal, y en gamma phi no. Por lo tanto, concluimos que la fase vapor aporta no idealidad a la mezcla. Para visualizar los resultados de una manera más numérica, se realizó el cálculo del error cuadrático medio de predicción, para así saber cuál de los modelos predice mejor el equilibrio vapor-líquido de nuestro sistema. Como se puede observar en la tabla, considerando que se calculó la presión y la composición de la fase vapor, el modelo de la ley de Raoult modificada fue el que mejor se ajustó a los valores experimentales con un valor de 0.85 aproximadamente, siguiéndole la formulación gamma phi con 1.79 y por último la ley de Raoult simple que tuvo una RMSEP de 6.43, por lo tanto su ajuste no es bueno. En el caso de la correlación de por flash ideal isotérmico, el RMSEP se calculó para las composiciones y tiene un valor de 0.105. Estas diferencias se pueden deber a las especificaciones de cada modelado, empezando por la ley de Raoult que considera a las fases como gas ideal y solución ideal, de ahí que su error cuadrático sea elevado, mientras que ya en la ley de Raoult modificada comienzan a considerarse las desviaciones de la idealidad en la fase líquida. En gamma phi se considera la no idealidad en ambas fases y por último en el flash consideramos el ideal, donde el valor de K solo es función de la temperatura y la presión y se sustenta en la ley de Raoult. Fueron 4 los modelos utilizados para correlacionar los datos experimentales del equilibrio vapor-líquido isotérmico del sistema 2-propanol metil-isobutilcetona, proporcionados por el paper, de los cuales la correlación con la ley de Raoult modificada fue la que presentó un mejor ajuste como se vio en los resultados, ya que tanto gráficamente como estadísticamente presentó un mejor ajuste, siguiéndole el modelado por la formulación gamma phi. Por lo tanto, se cumplió con el objetivo de determinar cuál de los 4 modelos podría correlacionar mejor los datos experimentales.